Hola, yo soy Laura Ardilarrieta, soy una periodista del Caribe, me dedico a escribir y también soy columnista del Espectador. Yo pienso que Colombia es un país que ha estado muy mal contado porque ha estado contado con una mirada desde Bogotá. Yo creo que haber anticipado fenómenos hubiese podido lograr fenómenos que ocurren en la periferia si precisamente hubiésemos contado un poquito mejor cómo funcionan las cosas y cómo se dan esas dinámicas políticas en las regiones. Creo que sigue siendo un ejercicio que supone muchos retos, muchísimos desafíos, muchos riesgos para muchos periodistas, pero que sin duda es algo apasionante que yo recomiendo muchísimo hacer y hacerlo sobre todo en tono de franqueza, es decir, contando con la mayor profundidad y con la mayor transparencia posible cómo funciona esta democracia electoral nuestra tan llena de falacias, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la independencia que tengamos como periodistas y como medios, ¿no? Como en ese lugar en el que estemos ejerciendo el periodismo. Por eso la independencia es tan vital, porque la independencia nos asegura poder contar lo que nos regala la reportería, poder contar lo que sabemos, ¿no? Suena una obviedad, pero no siempre es obvio, no siempre los periodistas podemos contar lo que sabemos, porque precisamente hay miedos, hay censura, hay autocensura. Yo creo que el gran antídoto contra la censura y contra esa autocensura es la garantía de independencia de los periodistas y de los medios. Yo creo que esta nueva ola maravillosa, que digo nueva, pero que en realidad ya lleva muchísimos años en Colombia, de medios digitales, de medios alternativos, ha sido como un aire, ¿no? Como un aire fresco para el periodismo. Se han convertido en espacios en los que muchísimos colegas que tienen como ese coraje y como ese ímpetu de contar historias de manera independiente, historias que verdaderamente incomoden, encuentran ahí como ese refugio y las herramientas y las comodidades y las facilidades para contar este tipo de historias. De todas formas, yo no creo que haya un periodismo que se haga mejor en un medio o en otro. Yo creo y estoy convencida, pero además lo he constatado, que en Colombia hay periodistas increíbles haciendo un periodismo increíble en medios tradicionales, en medios grandes, en medios chiquitos, en medios digitales, en medios alternativos. Yo soy muy creyente que hay una crisis y que hay unos debates que se tienen que dar alrededor de los medios, pero que el periodismo está gozando en Colombia de muy buena salud. Yo esperaría que se convirtiera en una investigación que permitiera evidenciar lo necesario que es hacer periodismo regional de este tipo, ¿no? Lo necesario que es anticiparnos como periodistas a la ocurrencia de estos fenómenos. Ahorita decía, hay una cantidad de fenómenos que ocurren en la periferia de Colombia que sí, como periodistas los hubiésemos anticipado, quizás otra hubiese sido la historia de nuestro país. Y hablo desde la cooptación de la criminalidad armada, de la contratación en varias regiones, de la corrupción electoral, del narcotráfico y como su incidencia en la vida de la gente. Creo que es importante contar estas historias y mi expectativa quizás un poco tiene que ver con eso. No sé si eso está pasando, el libro realmente acaba de salir, pero si esa discusión se llega a abrir, yo voy a considerar que ha valido la pena pues que este libro haya salido. Yo he dedicado casi todo mi trasegar en el oficio, que ya cumple 20 años, en dedicarme a la palabra escrita. He dedicado ese tiempo a la palabra escrita, entonces no estoy acostumbrada a las cámaras, no estoy acostumbrada a ser yo la que no hace las preguntas. No es sencillo, pero siento que también lo asumo con alegría y también como una oportunidad de poder contar mis puntos de vista y de poder compartir la experiencia que va del libro, obviamente, pero más allá del libro, ¿no? Como todo lo que ha sido hacer este tipo de periodismo en las regiones. Hay un momento en que el cubrimiento a las movidas de poder, cuando se hace de manera tan sistemática y con tantos años, te empieza a revelar
que las historias se repiten, que estamos en un bucle, que los proyectos políticos alternativos terminan siendo muy parecidos a veces a lo que criticaron, que siempre va a haber corrupción en el sistema, que no son las personas, que es el sistema. Entonces uno empieza a cuestionarse y a decirse, bueno, aquí tenemos que hablar, en Colombia es más bien de cambios estructurales, y eso es un tema que tendría que resolver las autoridades, las personas elegidas para eso, en este caso, por ejemplo, el Congreso. Siempre se ha dicho de parte de expertos, como por ejemplo la misión de observación electoral, la importancia que tiene una reforma política verdaderamente fuerte, con verdaderos dientes para cambiar, por ejemplo, para fortalecer el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral, para cambiar el tema de la financiación de las campañas, para crear las listas cerradas. Es decir, hay unos elementos, ya están identificadas unas fórmulas que deberían hacer parte de una reforma política que nos ayude a mejorar ese sistema para que no se sigan repitiendo las mismas historias de corrupción en la periferia y en todo el país. Más que de un dato, hablaría de un proceso, del proceso que entendí sobre cómo funciona la política en Colombia y que tiene que ver con una dinámica del poder que consiste en que hay unas fuerzas políticas de poder en las periferias de Colombia que se asocian con unas élites del poder en Bogotá para proyectos electorales comunes, pero que a la hora de las malas prácticas, de los procesos judiciales, casi siempre todo el peso cae solamente en los grupos de poder de la periferia. Y casi nunca se menciona la responsabilidad o se le endilga la responsabilidad de esa dinámica a los grupos y a las élites del poder en Bogotá. Sí, son unos clanes, pero además ni siquiera porque yo lo diga, porque la definición de clan lo señala. No, un clan es un grupo de personas que se reúne, predominantemente familiares, que se reúnen o que tienen como objetivo común situaciones que los hacen incurrir en prácticas muchas veces antiéticas o al menos inescrupulosas. Me parece que esa es una definición que cala muy bien en algunos grupos políticos en Colombia. Hay muchos, ¿no? Pero yo siempre destaco uno de los más conocidos y poderosos de Santander ha sido el clan de los Aguilar. Yo creo que en la medida en que haya garantías de independencia, en que un periodista esté ejerciendo su oficio en condiciones de seguridad, de respaldo por parte de un medio, pues va a poder, digamos, ejercer esa libertad de expresión y de prensa. Mientras eso no ocurra, por supuesto, se van a dar fenómenos como la censura, como la autocensura, que además tiene muchísimas formas, ¿no? Que no siempre es explícita. Muchas veces la autocensura tiene que ver con presiones económicas, en fin. La autocensura además es un tema que pega muchísimo a los colegas regionales porque de repente se puede relacionar con que tú decidas no hacer una nota porque en las ciudades pequeñas todos nos conocemos con todos, de repente tenemos algún familiar trabajando en la administración en la que estamos cubriendo, en fin, hay una cantidad de elementos que hacen que se dé ese drama y que ese reto le ponga presión al trabajo que ejercemos, y la solución, que es sencilla y al tiempo compleja, es, repito, garantizar la independencia y las condiciones de seguridad para todos los periodistas. Yo creo que los periodistas nos siguen matando físicamente, nos siguen acabando físicamente, nos siguen agrediendo físicamente, pero que también hay otras amenazas más digitales, a través de bodegas que le apuntan sobre todo al descrédito de los periodistas, que es un golpe, pues oye, que también puede ser muy duro para los colegas. Entonces siento que esas condiciones han variado. Yo creo que ahorita a los poderosos o a muchos poderosos les cuesta más en términos políticos agredir
físicamente, repito, a un periodista, pero que siempre se busca la forma de intentar desacreditar y que también ese es un tipo de violencia pues igualmente grave y que también habría como que atender y prender nuestras alarmas. Lo primero, yo creo que todo periodismo es investigativo, porque todo periodismo implica un esfuerzo de investigación, así sea mínimo, y por qué seguirle insistiendo es un poquito, no sé, equivale como a decir por qué seguir respirando, ¿no? Porque es vital, porque es perentorio, es un deber que tenemos que cumplir como parte de nuestra función social. Las sociedades democráticas necesitan buen periodismo y buen periodismo libre, entonces por eso hay que seguirlo haciendo. Contarles esta buena nueva de la Costa Nostra, que me informan de la editorial Rey Naranjo, y es que la Costa Nostra, que ya tiene 10.000 ejemplares circulando, que ya casi se están agotando en el país, está preparando ahora la segunda edición del libro.